Bienvenidos al podcast Memorias de un Movimiento Singular, un podcast del Grupo Artístico Institucional de Danza Árabe del Área de Cultura de Bienestar Universitario, sede Bogotá, de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos al tercer episodio de Memorias de un Movimiento Singular. Nuestro invitado de hoy es Jesús Martín López, más conocido en el mundo de la danza como Rashad. Hola, bienvenido. Nos alegra mucho tenerte aquí. ¿Nos podrías contar algo sobre ti? Me place volver a mi amada U. Creo que desde mi grado de maestría no había regresado, entonces es una oportunidad muy bella de reencontrarme con esos espacios tan representativos en mis procesos personales ligados a la danza oriental. Uh-huh. Todo empezó acá. ¿Así? Cuéntanos más como esos inicios con el movimiento. Yo la verdad nunca tuve, digamos, de niño como que un gran acercamiento como al cuerpo en movimiento. De pronto había una incomodidad ahí que se podía exteriorizar como energía, sí, pero de ahí, digamos, yo soy del Caribe colombiano, de Caimito, Sucre, crecí escuchando vallenato y champeta, nada más. Entonces, digamos, cuando llegué acá a la universidad, yo soy pues egresado de trabajo social, entré en el 2004. Digamos que me empezó a llamar mucho la atención el tema de las expresiones artísticas, porque nunca sentí como una gran afinidad o fluidez desde el laboratorio, ¿sí? Entonces, digamos, cuando yo veía a veces que no sé, que se presentaban performance, chicas pintadas de blanco con el torso desnudo, todas esas cosas, a mí como que me inquietaba muchísimo. Yo decía, pero eso está muy interesante, ¿qué será? Pues yo igual entré muy joven. Entonces, averigué un poco sobre los grupos institucionales que habían en la U, ¿sí? Me quise acercar a algunos de ellos como para integrarme. Uno de los primeros en acercarme, pues a los que me acerqué, fue el grupo de danza contemporánea. Audicioné en varias ocasiones y recuerdo que siempre terminaba como en séptima posición con el cuerpo desplomado, y había como una sensación de que de pronto no entraba al proceso, no entraba al grupo porque había algo mal con mi cuerpo, sí, que de pronto no era lo suficientemente plástico o elástico, sí. Entonces probé con otros espacios. Audicioné al grupo de danza afrocolombiana, un grupo pues que me llamaba mucho la atención porque veía que dentro de las expresiones que podían aparecer estaba la champeta. Para mi sorpresa, digamos que sí tuve como una situación, y es que no fui como aceptado, digamos, al proceso, porque en su momento, por alguna razón, buscaban personas que fueran de tez negra, y para ellos yo no era lo suficientemente negra. Entonces, sí, el Caribe, pues somos productos del mestizaje, en fin, pero bueno, eso sucedió. Eso pues ya quizá tenga que ver con que Ala tenía otros planes conmigo, entonces me fue acercando a los lugares que debía estar. Por último, pues hice como el deber de audicionar al grupo de danza folclórica dirigida en ese momento por el maestro Edgar Sandino, y allí hice parte del grupo Semilla de Danza durante más o menos 6 meses. Fue un proceso muy importante porque me ayudó un poco a conocer mi cuerpo desde la estilización que se proponía, digamos, desde todo ese acercamiento al ballet, que era algo nuevo para mí, era extraño. De hecho, no era como algo tan cómodo, tan natural. Pero pues son unas bases que de alguna manera agradezco, porque aunque decidí no seguir vinculado, sí recuerdo que en algún momento yo ya iba por la mitad de mi carrera, estaba en una sala de sistemas acá en Ciencias Humanas, y me encontré así en un momentico como de ocio un video de un bailarín australiano que se llama Yamil. Lo vi haciendo danza oriental, un público como muy efusivo. Eso como que me entusiasmó mucho. Yo dije, pero si los hombres pueden hacer danza oriental, yo también quiero intentarlo, ¿sí? Entonces fue como una necesidad, algo de adentro, y dije, yo quiero intentarlo, ¿sí?
Entonces me acerqué a una escuela de danza árabe en mi localidad. Yo pues crecí en la localidad de Suba. Mm, Recuerdo que pasaba por ahí, me llamaba la atención como que los velos colocados y la cosa, me da un poco de pena pues porque uno tiene, o sea, yo tenía también instalado el imaginario que la danza oriental era solo para mujeres. Entonces me acerqué con mi hermana pequeña de 6 años a preguntar por clases, primero para ella y luego pregunté si me podían recibir a mí. Cuando les pregunté, se miraron entre las chicas y me dijeron que no me podían recibir porque yo era hombre y que esta era una danza para mujeres. Entonces me sorprendió un poco porque ya había visto que efectivamente los hombres sí podían practicar danza oriental. Y creo que de todas las situaciones, digamos que esta fue la que me generó mucho más necesidad de contestar. Sí, o sea, como que me di cuenta que la indignación puede ser algo que movilice y mucho. Sí, entonces empecé un proceso como de exploración de mi cuerpo. En la danza oriental, partiendo de pronto de materiales instructivos que fueron llegando a mí por el azar del universo. Y lo que hacía un poco al comienzo era emular todo lo que veía. Entonces aparecían referencias de bailarinas, especialmente, con las que me identificaba, bien fuera por su estructura. No sé, había bailarinas que de pronto no eran como tan curvilíneas, sino de cuerpos un poco más rectos o más grandecitos. Y yo decía, pero interesante, vamos a explorar estas cosas. Y de hecho, como que esa necesidad se fue convirtiendo como en el canal para que aquí en la U se pudieran gestar como que esas primeras expresiones públicas, sí, en la danza. Entonces, recuerdo que estuve tomando una electiva de lengua turca, lo que era muy interesante dentro de las cosas que pudimos explorar estuvo también como la expresión danzada. Entonces hablaban del kolbasti, bailábamos kolbasti, y dentro de las, digamos, de esas muestras finales que se eligieron, que de hecho fueron en ese espacio de la Perola, pues bailamos kolbasti, y yo por alguna razón recuerdo haber hecho una propuesta también con algo de música oriental, sí, de un performance también que había visto. Entonces como que fue como de los primeros espacios. Entonces nos comentabas que en el marco de una presentación de una clase que tomaste de lengua turca, como que recibiste una retroalimentación que te hizo pensar en asumir otro nombre. Sí, totalmente. ¿Por qué Rashad? Porque, bueno, Rashad significa buen amigo. Y fue un nombre que apareció un poco frente a la necesidad de buscar algo que me representara mejor que mi nombre Jesús. En una época universitaria en la que yo tenía el cabello largo, rizado, tenía algo de barbita, entonces me parecía Cristo, y como que eso no iba como que muy en sincronía con esta necesidad que fue apareciendo. Aunque mi proceso haya empezado pues muy en solitario, sí se vio digamos muy fortalecido precisamente por la universidad, por cómo ella potencia como que ese expresar, ese responder frente a la indignación, ese no quedarse en el lugar de confort, ¿sí? Responder ante las circunstancias. Entonces, también como es una de las primeras escuelas a las que yo me acerco, pues ya con esta intención de aprender danzas orientales, no me recibe, como que es de las últimas negativas que yo resisto. Entonces yo digo, no, esto ahora lo quiero, y lo quiero con más ahínco. Sí. ¿Sí? Entonces, así empieza un poco esta búsqueda que hasta el día de hoy, digamos, yo considero así un proceso autodidacta pues muy juicioso, en el que me he acercado como a diferentes referentes que han aparecido en el camino, recordando pues también a mi primera maestra, que es Natalia Santiesteban. Ella en su momento dedicada al mundo, digamos, académico, y perteneciente pues a una compañía de danza de otra universidad,
digamos, aparece como mi entrevistada en un programa de una radio comunitaria a la que yo estaba vinculado como voluntario, ¿sí? Entonces se crea como esta causalidad de que sea bailarina y ella se convierte como en mi primera tutora. Recuerdo que pues a mí siempre me cautivaron los címbalos, pero yo no los, o sea, yo los tronaba ahí de cualquier manera. Entonces esta mujer me ayudó un poco como que, oye, mira, el sonido básico es un galope, es así asado, sí, entonces ella me fue como moderando, me fue acompañando, sí, y me fue también como informando sobre todas las cosas que empezaban a pasar alrededor de la danza, pero sí hay una relación muy ligada, digamos, a lo que ocurre desde el tambor de copa, en los instrumentos del tambor de copa, que pasa, digamos, en la música del Caribe, pero también pasa en la música oriental. Entonces, digamos, que yo siento que la cosa va por ese lado. Sí, como que esa relación con el tambor fue de las primeras conexiones que yo pude como identificar en mi cuerpo, aunque no lo pudiese verbalizar. Sí, sí. Y bueno, nos hablaste de esos como primeros pasos, pero ya más adelante también has habitado este campus como ya alguien que se presenta, que sigue compartiendo su arte. Entonces, ¿cómo han sido esas experiencias como ya como bailarín? Pues bueno, una de las experiencias así que recuerdo, pues que yo era muy peladito, póngale, ya después de mi grado en pregrado, sería 2011, 2012, me presenté aquí en la Plaza Che, me cambié en la Biblioteca Central, el sonido estaba acá al frente del León de Grave, y fue como interesante poder hacer como que este recorrido a través de la gente, desde este lugar también tan sincrético que fui creando pues en una época de mi danza, ¿no? O sea, yo me acerqué o me gustaba mucho, me sentía muy identificado con la estética y el estilo tribal. Entonces, el turbante, los bombachos y todo esto, me acuerdo que crearon como una situación bastante bonita, bastante mágica. Hasta viento había ese día y se levantaba como arenilla, como si se tratase de un desierto aquí en la Plaza Che. Entonces es algo que yo recuerdo como muy memorable de haber podido realizar en este mágico lugar. O sea, un privilegio, algo para toda la vida, digamos, ese momento. Asimismo, si no estoy mal, para 2014 fui invitado al Festival del Chat, que se organiza, pues, se hace en el Auditorio Virginia Gutiérrez, que fue el mismo espacio pues, en el que me gradué del pregrado. Entonces me acuerdo, para esa ocasión yo tenía pues un estudio laboratorio de danza, digamos, en el espacio en el que vivía. Varias de las integrantes eran egresadas de universidades públicas, y tenía una chica integrante aquí egresada de Arquitectura de la Nacional, otra chica egresada de Ingeniería de la Universidad Distrital y una compañera filóloga también egresada aquí de la Nacho. Entonces, con ellas tres, digamos, participamos en esta invitación que en principio era para mí, pero yo decía, pues es que yo no soy solo yo, sino también las personas que uno acompaña en el proceso, y pues yo creo que la mejor manera de mostrar algo de lo que uno hace es a través de las personas que lo acompañan a uno. Entonces me pareció como un viaje súper interesante, sí, poder presentar como 3 cuadros o 3 momentos divertidos entre mis compañeras de danza, y bueno, eso fue en este mágico lugar que es el Auditorio Virginia Gutiérrez. Bueno, yo después de que me graduó de trabajo social, regreso en el año 2014, segundo semestre, inicio los estudios en la maestría interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas. Me ayuda un poco a reconciliarme, a reencontrarme con el ámbito académico, y pues a partir de allí también empiezan a haber otras relaciones pues con lo corpóreo, aunque en primera línea, digamos, o lo que yo quise explorar digamos, o lo que yo presenté como anteproyecto para entrar a esta maestría,
tenía un poco que ver con mi herencia cultural, tenía que ver un poco con nuevamente, ¿no? Como que el tambor de copa, como que yo quería seguir, o sea, en mi cabeza yo decía, yo quiero seguirle las huellas al tambor de copa. Sí, porque en últimas, en las danzas orientales uno habla de la darbuka desde Marruecos hasta Turquía y su variación, digamos, en materias de las que está hecho, pero el djembe, digamos, el tambor ya como de madera y con temple de piel, como que es también aquello que llega a nosotros a través de todos estas resonancias del sucus, del cupé, bueno, todas estas sensaciones que a la vez tienen como que una relación entre nuestro Caribe, ¿sí? Y África, o sea, es un intercambio. Entonces yo digo, no, en medio de ese intercambio tiene que haber algo que me ayude a entender cómo fue ese viaje mío, ese paso de la champeta, digamos, a lo oriental. Digamos que el mismo espacio me fue llevando a resolver preguntas ligadas a mi proceso en la danza oriental nuevamente. Entonces yo termino haciendo un trabajo bastante autobiográfico que se llamó Yo Sheresade, con el epígrafe Ahora yo me siento representado, sí, porque pues la maestría aborda pues toda una pregunta por la representación, por el tiempo presente, por el presentar. Entonces como que llegar a esos salones también, el diseño gráfico, un gran salón de piso de madera y paredes blancas, o sea, un lienzo total, digamos, para ser llenado de nuevos contenidos. Entonces lo hago a través, primero, de la figura de Sheresade, que es, digamos, una presencia, un ente que tantas veces ha sido nombrada como pocas veces ha sido visto, casi como cuando uno habla de los dragones, del dragón en el horóscopo chino, que es el único animal que no existe. Algo que yo notaba, digamos, un poco en la sensación de la literatura es que Sheresade es una figura que desaparece, porque como la pinta Rimsky-Korsakov en su obra, digamos, él crea unos temas con los cuales representa a los, digamos, diferentes momentos de la obra de las Mil y una noches, no sé, Sinbad el marino, el momento en el que la embarcación de Sinbad se estrella contra un acantilado, entonces lo pinta, digamos, musicalmente de una forma, el tema de Sheresade, el tema del príncipe Calendar, que es un príncipe que tiene un solo ojo, ¿sí? Es realmente la sonoridad más preponderante en una obra que lleva el título Sheresada. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible que un cuerpo, o sea, que la obra lleve este nombre de mujer y que a la vez uno escuche y no sea tan preponderante? Entonces como que en esa relación o en esa pregunta yo vi como una necesidad de abordaje, como que sentí algo muy, muy genuino allí que me llevó, digamos, a reflexionar sobre mi cuerpo, sobre la desnudez en el arte, sobre la presencia, sobre el hacer una danza que sea fiel a lo que uno siente y no estrictamente a lo que el contexto lo lleva a uno, porque pues también en mi forma de hacer durante mucho tiempo mi danza fue como, diría yo, como más ruda, como más seria, más parca, quizá porque pues no es fácil ser hombre en Colombia, ¿sí? Entonces yo decía, pero hombre en Colombia, ser mujer en Oriente, cómo se dibuja a la mujer, cómo entendemos su lugar, me parece importante, me parece pertinente. Y a la vez fue como una oportunidad de acercarme a cómo realmente, o sea, una cosa es cómo se nos pintó Oriente, otra cosa cómo realmente él viene a ser, y pues hay relaciones un poco fuertes respecto digamos, a la figura de los niños que en algunas latitudes danzan, no con la misma libertad que yo puedo hacerlo aquí en Colombia. Estoy hablando de los bachabasi, ¿sí? Niños que
no llegan muchas veces a pasar de la adolescencia porque son utilizados, son enseñados a bailarle a público masculino con el objetivo de ser luego vendidos al mejor postor. Entonces todas estas cosas de las que no se hablan a veces, un poco yo las quise recoger, digamos, en esta experiencia que atravesaba pues 100% mi cuerpo. Entonces, por supuesto que desde ese lugar, en esta U, se gestó también esa relación. Bueno, creo que para cerrar te quería preguntar, ahorita estabas denunciando el tema de la representación, primero como desde tu lugar de enunciación del Caribe, pero también mencionabas como el tema del género, de lo masculino. Y hace 20 años tenías la puerta cerrada a la danza y tuviste que abrirla como con tus propios medios. Pero hoy en día, ¿cómo ves ese tema? Pues, los tiempos han cambiado positivamente. Sí sería mucho más lindo ver todavía más chicos que se interesen en la danza oriental, porque siento que el estigma todavía prevalece, como que se sigue pensando que la danza oriental es exclusiva de las mujeres. Y los chicos que empiezan, digamos, solo si se dan la oportunidad de empezar, se quedan, sí se quedan, y eso es algo maravilloso que ocurra. O sea, para mí es demasiado valioso que hayan cada vez más chicos siendo recibidos en las escuelas, estando presentes en las muestras de estudiantes, haciendo parte de esas muestras públicas, y no solo pues de danzas indias, sino de danza árabe. Sí, entonces da como gusto poder atestiguar esos cambios para bien, a la par que en mí mismo puedo sentir también una mejor relación con mi expresión corporal, puesto que, como lo expresaba, de pronto hacer danza oriental siendo hombre en Colombia a veces lo obliga a uno, o en mi caso, digo, otra sensación es como que hay que mantener un lugar, una postura, así como que... Para no dejar de ser hombre. Pero, exacto, para no dejar de ser hombre, en el sentido como convencional, pero pues esta danza está curtida de elementos tanto masculinos como femeninos que se integran, entonces no podemos negar esa doble naturaleza confluyendo en nosotros. Entonces siento que mi danza hoy día también es más fiel a lo que yo siento y normalmente comparto pues con mis estudiantes y con mis colegas, mi manera de sentir la expresión corporal, las emociones, la intensidad, ¿sí? Y que se revele más, que no sea solo el rostro parco, sino realmente manifestar mucha más alegría y sentirme como más fiel. O sea, podría decir, siento que mi danza hoy más que nunca es más fiel a lo que, o sea, a lo que siempre soñé. Entonces eso me hace feliz, y creo que muchas referencias de nuevas generaciones de chicas y chicos también hacen parte como de esa inspiración como en mí. Sí, o sea, verlos a ellos, verlos tan comprometidos, como que me hacen ver que, pues, que no estamos solos, ¿sí? Que vamos a seguir allí y que esta danza nos va a acompañar durante mucho tiempo, y que ojalá tengamos muchos más oportunidades para coincidir entre las universidades, sí, para seguir mostrando esos trabajos tan bonitos, tan valiosos en la danza oriental.